El mosquito se va, la picazón llega. La clave está en lo que queda después. En menos de 10 minutos entenderás por qué el picor aparece con retraso, qué está haciendo realmente tu cuerpo y por qué rascarse alivia primero, pero suele cobrar intereses después. La explicación simple empieza desmontando una escena que parece obvia. El mosquito no deja un aguijón trabajando bajo tu piel, ni una gota de veneno que se activa cuando él despega. Lo que deja es saliva, y esa saliva pone en marcha una reacción que continúa, aunque el insecto ya esté en otra habitación. Primer dato importante: no todos los mosquitos pican. Los machos se alimentan de néctar. Son las hembras las que necesitan una comida de sangre para desarrollar sus huevos. Cuando una hembra aterriza, no clava una pajita perfecta. Su probóscide contiene varias piezas finísimas que atraviesan la piel, exploran el tejido y buscan un pequeño vaso sanguíneo. Mientras lo hace, libera saliva. ¿Para qué? No para provocarte picazón. Para resolver un problema del mosquito, nuestra sangre está diseñada para coagular cuando un vaso se daña. La saliva contiene moléculas que dificultan la coagulación, interfieren con las plaquetas y favorecen el flujo local. Así puede beber durante unos minutos sin que su diminuta vía de acceso se cierre enseguida. Desde su perspectiva, es una herramienta de alimentación. Desde la tuya, es una tarjeta de visita molecular. Aquí aparece el primer contraste entre mito y realidad. Mito: la picadura pica porque la probóscide sigue dañando la piel. Realidad: la perforación puede contribuir a la irritación, pero el protagonista del picor es la respuesta a componentes de la saliva. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, lo resumen de forma directa. El cuerpo reacciona a esa saliva y aparecen el bulto y la picazón. Entonces, si la saliva entra en el momento de la picadura, ¿por qué a veces no notas nada hasta que el mosquito ya desapareció? Porque tu sistema inmunitario no funciona como una alarma instantánea y única. Funciona como una cadena de mensajes. Primero detecta sustancias extrañas, después activa células locales. Estas liberan mensajeros químicos. Los vasos cambian, llega líquido al tejido y las terminaciones nerviosas reciben la señal. Todo eso necesita tiempo. Imagina una fila de fichas de dominó microscópicas. Las proteínas salivales son el primer empujón. En muchas personas, anticuerpos llamados inmunoglobulina E o IgE ya reconocen algunas de esas proteínas por picaduras anteriores. La IgE está asociada a células inmunitarias de la piel llamadas mastocitos. Cuando se produce el encuentro, los mastocitos liberan histamina y otros mediadores inflamatorios. La histamina dilata pequeños vasos y aumenta su permeabilidad. Dicho sin jerga, facilita que más sangre y líquido lleguen a la zona. Por eso aparece una elevación blanda, roja o pálida en el centro y rodeada de enrojecimiento. Al mismo tiempo, la histamina activa receptores próximos a terminaciones nerviosas sensibles al picor. La señal viaja por nervios periféricos, entra en la médula espinal y termina siendo interpretada por el cerebro como una orden desesperante. Ráscate ahí. Pero histamina tampoco explica absolutamente todo. Una revisión médica publicada en Frontiers in Immunology señala que también pueden participar leucotrienos, proteasas, citocinas y vías que no dependen de la histamina. Esto importa porque aclara dos cosas cotidianas: que la intensidad varía muchísimo entre personas y que bloquear la histamina no siempre borra por completo el picor. Ahora viene la parte más interesante. Una misma picadura puede producir dos relojes. La reacción inmediata suele formar una roncha en minutos y alcanza su máximo aproximadamente entre 20 y 30 minutos. La reacción tardía puede convertirse en una pápula más firme y muy pruriginosa, con un máximo alrededor de las 24 a 36 horas. Los CDC incluso describen bultos que aparecen aproximadamente un día después. Así que la sensación de "no me picaba cuando estaba el mosquito" no es una ilusión. Quizá estás percibiendo la fase tardía de tu propia respuesta inmunitaria. Esa fase involucra una conversación más lenta entre células y moléculas inflamatorias. Algunas señales reclutan células inmunes hacia el lugar, otras mantienen sensibles las fibras nerviosas. El mosquito necesitó poco tiempo para alimentarse, pero el tejido puede tardar horas en organizar la respuesta y días en apagarla. Es como retirar a quien tocó el timbre mientras toda la casa sigue despertándose, encendiendo luces y preguntando qué ocurrió. Esto también explica por qué dos personas sentadas juntas pueden vivir experiencias opuestas. Una apenas ve un punto, otra desarrolla una roncha enorme. No significa necesariamente que el segundo mosquito haya sido más agresivo ni que haya inyectado más veneno. Influye en la especie de mosquito, la cantidad y composición de saliva, el lugar de la picadura y, sobre todo, la historia inmunitaria de cada persona. Con exposiciones repetidas, el patrón puede cambiar. Al principio algunas personas presentan solo una respuesta tardía. Más adelante pueden sumar una reacción inmediata. Y en ciertos casos, tras muchas exposiciones, la reacción disminuye. No es una progresión idéntica para todos ni una invitación a dejarse picar. La sensibilización es específica y variable. Y los mosquitos pueden transmitir enfermedades. La idea útil es otra. Tu picor actual no mide simplemente el tamaño del ataque. También revela cómo aprendió a responder tu sistema inmune.
Los niños suelen tener reacciones más llamativas porque su sistema todavía está construyendo ese historial. También puede haber respuestas locales grandes, con mucho enrojecimiento, calor e hinchazón. A veces se habla de síndrome de Skeeter para una reacción inflamatoria local intensa. Eso no debe confundirse automáticamente con una infección bacteriana. Aunque una zona que empeora, duele mucho, está caliente, muestra líneas rojas o se acompaña de fiebre merece valoración médica. Y llegamos al gesto inevitable, rascar. ¿Por qué se siente tan bien durante unos segundos? Porque el rascado añade una señal de dolor o presión que compite con la señal de picor en el sistema nervioso. Durante un instante, el cerebro presta atención al estímulo nuevo. Es un alivio real, pero breve. El problema es que las uñas lesionan aún más la barrera de la piel. Eso puede liberar más señales inflamatorias, mantener sensibilizadas las terminaciones nerviosas y crear el conocido ciclo picor-rascado. Pica, rascas, irritas, vuelve a picar. Si rompes la piel, además abres una puerta a bacterias. El mosquito ya no está, pero tus uñas pueden prolongar el episodio mucho más que la visita original. La explicación simple se convierte aquí en una regla práctica. Si el calor, la fricción y el rascado alimentan la señal, conviene bajar el volumen de la zona. Lavar con agua y jabón ayuda a mantener limpia la piel. Una compresa fría puede reducir temporalmente inflamación y picor. Para molestias más intensas, existen antihistamínicos o corticoides tópicos, pero conviene seguir las indicaciones del producto y consultar a un profesional si hay dudas, reacciones extensas, dificultad para respirar, hinchazón de labios o cara, o síntomas generales. También vale separar la roncha de una enfermedad transmitida por mosquitos. El bulto inmediato es una reacción local a la saliva, no demuestra por sí solo que el mosquito portara un virus o un parásito. A la inversa, una infección transmitida por mosquito no se diagnostica observando cuánto pica la piel. Si después de una exposición de riesgo aparecen fiebre, dolor corporal intenso, sarpullido u otros síntomas preocupantes, el contexto geográfico y la evaluación médica importan mucho más que el tamaño de la roncha. Así que la próxima vez que apagues la luz, escuches el zumbido alejarse y unos minutos después aparezca el picor. Recuerda la secuencia. El insecto hizo una visita breve. Su saliva dejó moléculas extrañas. Tus mastocitos y otros actores inmunitarios enviaron mensajes. Los vasos permitieron que entrara líquido. Los nervios tradujeron la inflamación y el cerebro convirtió esa actividad microscópica en una sensación imposible de ignorar. El culpable ya se fue, pero la alarma quedó encendida. Y esa demora no es un fallo de tu cuerpo. Es la consecuencia de un sistema de defensa que detecta, amplifica y responde. Entenderlo no hace desaparecer mágicamente la roncha, pero sí cambia el reflejo. En vez de perseguir al mosquito que ya no está o rascar hasta lastimarte, puedes reconocer que la verdadera escena continúa bajo tu piel. La picazón llega tarde porque tu cuerpo necesita tiempo para contar la historia de lo que acaba de pasar. Sígueme para más historias como esta.